Con esa misma reverencia, quiero pedirle por favor apague su celular, no saque su celular. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento por darnos el privilegio, la oportunidad de estar delante de ti, Señor. Padre, también bendecimos a aquellas vidas que nos ven a través de estos medios, Señor, y pedimos, Señor, que tu palabra, tu gracia, tu misericordia esté en cada uno de ellos, donde quiera que nos estén viendo, en cualquier país del mundo, Señor. Hoy te damos toda gloria y honra, Señor, a ti, tú que vives y reinas, y bendice tu pueblo, bendice tu iglesia. Y la iglesia del Señor Jesucristo dice amén y amén. Vamos a la palabra del Señor, vamos al libro de Ezequiel, capítulo 3, por favor. ¿Cuántos han leído Ezequiel? Ezequiel es un libro muy hermoso. Es un libro precioso, como toda la Biblia. Entonces, Ezequiel capítulo 3, saque su Biblia y vamos a leer desde el verso 16 al verso 21, por favor. Y lo vamos a hacer en reverencia al Señor. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Ahí dice, hay un título que dice el atalaya de Israel. Verso 16. Aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirá, y tú no lo amonestares, ni le hablares, para que el impío se apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre derramaré de tu mano. Pero si tú amonestas al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Verso 20. Si el justo se apartare de su justicia y hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no lo amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre derramaré de tu mano. Verso 21. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Amén y amén. Hoy el Señor quiere hablar a nuestras vidas sobre el tema: Dios te ha puesto por atalaya. O sea, somos atalayas de Dios. ¿Cuántos creen que somos atalayas de Dios? En la vida existente, en la vida desde que existe, hay muchas responsabilidades. Desde que somos niños, así como también hay derechos, también hay muchas responsabilidades. Todo ser humano, desde la niñez, tenemos responsabilidades. Todos, sin excepto alguno, todo ser humano tiene una responsabilidad. El matrimonio es una responsabilidad. Siempre se ha dicho la palabra de Dios que el matrimonio no es de uno solo. El matrimonio es de dos. La responsabilidad de un hogar es de las dos personas, es de parte y parte. El querer estar bien en el matrimonio no depende de solo el hombre o solo la mujer. Depende de los dos, porque es una ¿qué? Responsabilidades. Y nosotros tenemos que aprender
asumir nuestro rol, nuestra responsabilidad que Dios nos permite. En el matrimonio la responsabilidad es ¿de quién? De los dos. En el orden de Dios, ¿quién es el responsable de un hogar? Es el hombre. ¿Por qué? Porque Dios puso al hombre como sacerdote en un hogar. No es la mujer la cabeza, sino el hombre. Esto no quiere decir que porque el hombre sea el sacerdote o sea la cabeza, la mujer se vaya a hacer la de oídos sordos, y no vaya a entender que también tiene responsabilidades dentro del hogar. Y en ese dentro del hogar, la pareja tiene la responsabilidad ¿de quién? De los hijos. Hay hijos. Los padres son los responsables de sus hijos. No es el colegio el responsable de los hijos. No es la iglesia el responsable de los hijos. No es la universidad el responsable de los hijos. La educación parte de la responsabilidad de unos padres dentro de un hogar, dentro de un matrimonio. Entonces, siempre nosotros viendo a través de la palabra, hay responsabilidades. Y los hijos son responsabilidad ¿de quién? De los padres. No es del papá, no es de la mamá nomás, es de los dos. Los dos son responsables. Son responsables del cuidado, es responsable de la familia, es responsable del trabajo que hay que hacer dentro de un hogar, dentro de un matrimonio. Dentro del matrimonio están los hijos. Y a veces uno como padre, como esposo, como esposa, abandona las responsabilidades que tiene con sus hijos. Hay responsabilidades, yo siempre he dicho, responsabilidad de los niños pequeños, responsabilidades menores. Pero los hijos crecen, hay responsabilidades ¿qué? Mayores. Pero los hijos dependen hasta cierta edad de la responsabilidad de los padres. El problema es que muchas veces dicen: pastor, yo quiero que usted ore por mi hijo, porque mi hijo es muy rebelde. Mi hija es muy rebelde. Entonces mi respuesta va a ser: yo voy a orar por ti, porque el rebelde no es tu hijo, el rebelde eres tú, porque es tu responsabilidad de poder educar a tus hijos. Esa es tu responsabilidad. No es la responsabilidad en la escuela dominical, no es la responsabilidad de tus hijos en la iglesia, ni en el colegio. Tienen los maestros o los docentes la responsabilidad de educar a tus hijos, porque la educación se forma en casa. Entonces, viendo esa parte de la responsabilidad, en la vida secular, en la vida espiritual, también tenemos responsabilidades que existen. Y una de esas responsabilidades en la vida espiritual, como iglesia que somos, como cuerpo de Cristo, como miembros de uno que somos, dice que tenemos responsabilidades. Y una de esas responsabilidades espiritual es llevar la palabra, es ser atalaya, es ser mensajero de parte de Dios, es no callar. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Como qué? Como iglesia. El evangelizar, el predicar. Cuando tú le predicas a alguien, ¿qué estás haciendo? Estás evangelizando. Y esa no es la responsabilidad solamente del pastor. No es la responsabilidad de los líderes. Es la responsabilidad de toda persona que hace parte del cuerpo de Cristo. Y ahí vamos a ver a través de la luz de la palabra que Dios le delega una responsabilidad a Ezequiel, que era el sacerdote. Le delega y le dice: tú vas a ser mi atalaya. Es una atalaya. Y vamos mirando la palabra. ¿Por qué Dios pone a Ezequiel como atalaya en el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, si usted ha leído, es llevado cautivo por Nabucodonosor. Es llevado cautivo todo el pueblo. Se quedan algunos.
y los que quedan trabajan la tierra ahí. Pero la mayoría, todos son llevados cautivos por Nabucodonosor. Pero Ezequiel, en el libro de Ezequiel, que son 48 capítulos, encontramos dos grandes eventos. Antes, el primer evento, antes de la caída de la Gran Jerusalén, y el segundo evento, después de la gran caída de Jerusalén. Los encontramos en Ezequiel. En el primer discurso que hay en Ezequiel, del capítulo 1 al capítulo 33, vemos un mensaje de llamado del juicio, de la justicia de Dios para el pueblo de Israel. Del capítulo 1 al capítulo 33. Siempre vemos que Dios llama a justicia, llama a juicio. Dios siempre está llamando al pueblo de Israel. El problema del pueblo de Israel, que aún estando cautivo allá con el rey Nabucodonosor, ellos seguían pecando, seguían rebelándose contra Dios, seguían haciendo lo malo delante de Dios. Y entonces Dios tiene que hacer juicio, tiene que hacer justicia, y siempre Dios estaba llamando al pueblo de Israel. El segundo discurso lo encontramos en el capítulo 34 al capítulo 48. Vemos la misericordia de Dios al pueblo, vemos la restauración del pueblo de Israel, y vemos cómo Dios en su amor y en su misericordia llama al pueblo de Dios. Ahora sí, mirando esto, vamos a ver a través de la palabra el verso 17, cómo es que Dios llama a Ezequiel, cómo Dios lo llama. Verso 17 dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tus palabras. Recuerde que cuando el pueblo está cautivo, Ezequiel también está cautivo allá con el pueblo de Israel. Y en medio de la cautividad, en medio de la opresión, Dios le place en su amor y en su misericordia levantar, hablarle a Ezequiel. Dice que tuvo una visión, dice el versículo 16, dice que tuvo una visión y quedó por 7 días. Yo me imagino que Ezequiel quedó paralizado por 7 días. Quedó aterrorizado, asombrado de ver la visión, la gloria de Dios ahí. Cuando Dios le habla a Ezequiel y le dice: hijo de hombre, yo te pondré por atalaya sobre mi pueblo, sobre el pueblo de Israel. Ahora sí, mirando eso, la palabra atalaya dice que se puede traducir como centinela, se puede traducir como vigilante o como vigía. Esa es la palabra centinela. En el Antiguo Testamento, antes, los pueblos levantaban murallas y hacían unas grandes murallas, y en esas murallas grandes colocaban centinelas. ¿Para qué los colocaban los centinelas? Los centinelas eran puestos porque ellos eran los encargados de vigilar en esas torres altas o en las garitas, digámoslo así. Son encargados de vigilar al pueblo y estar pendiente mientras el pueblo estaba dentro de la ciudad. Los centinelas estaban haciendo guardia. Ellos hacían guardia, ¿para qué? Para mirar desde lejos cuando venía el enemigo. Cuando el enemigo se acercaba, los centinelas levantaban un cuerno y empezaban a dar advertencia para que el pueblo se preparase para la batalla. Ese es el trabajo de un centinela: advertir al pueblo, estar pendiente del pueblo, mirar el peligro. El mirar peligro, y ahí vemos que Ezequiel es levantado ahí. Cuando uno presta servicio dentro de las bases o en los batallones, hay garitas, ¿sí o no? Mientras todo el batallón duerme, ¿qué hay? Hay unos centinelas.
hay unos soldados prestando guardia, hay unos soldados prestando vigilancia, hay otros que están prestando vigía, que es lo mismo ser centinelas. La responsabilidad del batallón, del pueblo, era del centinela. El centinela se dormía, ¿qué pasaba? El enemigo se entraba, se camuflaba y acababa con el resto del batallón. Entonces el centinela tiene una responsabilidad espiritual. La responsabilidad de Ezequiel que Dios le da era una responsabilidad espiritual hacia el pueblo de Israel. ¿Qué hace Ezequiel entonces? Y hoy en día Dios en la actualidad, así como levantó a Ezequiel como centinela, como atalaya, Dios sigue hoy en día levantando hombres y mujeres como centinelas, como atalayas, como vigilantes, para que vigilen el pueblo, para que estén pendientes del peligro. Ahora sí, mirando de ahí, vamos a mirar ¿qué hace el centinela, el atalaya? La tarea del centinela es vigilar, cuidar, proclamar las buenas nuevas de salvación. O sea, nosotros como centinelas, como iglesia, como cuerpo de Cristo, nuestra responsabilidad es predicar las buenas nuevas de salvación. No podemos callar, llevar el evangelio, porque somos atalayas espirituales, somos del cuerpo de Cristo. Nadie que no sea del cuerpo de Cristo va a llevar el mensaje de Dios, sino aquel que es un atalaya es el que lleva el mensaje de Dios. Y lo vemos a través de la palabra. Uno de ellos que fue como atalaya, como mensajero, como llevando las buenas nuevas, fue el Señor. ¿Quién? Jesucristo. Jesús trajo las buenas nuevas de salvación. Jesús fue atalaya. Él vino a poner su vida. Fue una atalaya espiritual que tuvo compasión del perdido, compasión del pueblo, compasión del pecador, compasión del ignorante que no conocía la palabra. Entonces vino Jesús y trajo el mensaje que le corresponde al atalaya. Es llevar las buenas nuevas de salvación. Eso lo hizo Cristo. También lo vimos que lo hicieron ¿quién? Los apóstoles. También lo hicieron los creyentes. Dice que en Hechos, no lo busque, dice que ellos compartían todos los días la palabra y llevaban las buenas nuevas de salvación. Eso no lo hacía únicamente Jesús, lo hacían los apóstoles y lo hacían todos los creyentes. Vamos a mirar el libro de Juan. No pierda Ezequiel, por favor. Póngase algo como separador ahí. No pierda Ezequiel y vamos a ver el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 20. Entonces, ya entendiendo que hace una atalaya y qué es el deber nuestro como atalayas, tenemos que hacer lo que Jesús hizo. Juan capítulo 20, verso 21. Mire lo que dice ahí. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío, dijo, a vosotros. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Como me envió el Padre, dijo, como atalaya, yo también os envío, dijo, a vosotros como atalayas, como predicadores que lleven la paz. ¿Qué dice Mateo? Capítulo 28, por favor. Mira lo que dice Mateo capítulo 28. Esta es la tarea de un atalaya. Esto no es si yo quiero. Esto no es si me gusta. Esto es un mandato de parte de Dios para la iglesia. Y todo que hace parte del cuerpo de Dios es una atalaya de Dios. Y no lo creen muchos, diga amén. ¿Sí cree que es una atalaya? Mire lo que dice Mateo capítulo 28, verso 19 al 20. Dice: por tanto, id
como atalaya. Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más tenemos que hacer? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del ¿qué? Del mundo. ¿Cómo nos mandan? Como atalayas. Dice, id y llevad las buenas nuevas de salvación. El atalaya no solamente se quedaba en la garita, sino que el atalaya, como Jeremías, la responsabilidad de Jeremías era espiritual, que Dios le daba una responsabilidad a Jeremías como atalaya. ¿Qué más dice? Primera de Pedro, capítulo 2. Pero ahí busca Pedro, primera de Pedro, por favor. Capítulo 2, verso 9. ¿Qué dice ahí? Mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación ¿qué? Santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para ser centinelas, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Qué nos está diciendo el Señor ahí? Que llevemos ¿qué? Las buenas nuevas. Yo siempre he dicho, ¿cómo alguien va a conocer la luz si nadie le lleva la luz? ¿Cómo alguien va a salir de la oscuridad si nadie le lleva las buenas nuevas de salvación? Porque los atalayas hoy en día se han dormido, están soñolientos, perezosos, dormilones, dice la Biblia. Eso es lo que está en la Biblia. Mira lo que dice ahí en Hechos, capítulo 5, verso 42. Mira lo que dice ahí. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar ¿qué? Al Señor Jesucristo. ¿Cuándo hacían los centinelas? ¿Un día? ¿De vez en cuando? ¿Cuál es nuestra tarea como centinelas espirituales? Llevar el mensaje, las buenas nuevas de salvación. ¿Cuándo? Todos los días. Pregunto, en esta semana usted, ¿a quién le predicó el evangelio? ¿Usted cómo sirvió como atalaya de alguien para llevar las buenas nuevas de salvación? ¿Le predicó el evangelio a alguien? ¿Le habló de Jesucristo a alguien? ¿Le habló de la salvación a alguien? ¿Le habló del evangelio a alguien? Esa es nuestra tarea como atalayas espirituales. Es nuestra responsabilidad. El problema de hoy dentro de las iglesias que se ha cometido el grave error es creer que únicamente puede hacer el papel de atalaya y es el pastor. El pastor es el que llama, el pastor es el que cuida, el pastor es el que visita, el pastor es el que evangeliza, cuando la tarea no es únicamente del pastor, sino la tarea de llevar el evangelio, de ser una atalaya en las manos de Dios, es la responsabilidad de todos nosotros. Dígame. Es la responsabilidad. El Señor Jesucristo utilizó la predicación. Escucha esto. El Señor Jesucristo utilizó la predicación como el medio para revelar al hombre su perfecta voluntad. El Señor Jesucristo utilizó la predicación como un medio para llevar al hombre o para mostrarle al hombre
su perfecta voluntad. Cuando el Señor Jesucristo asciende al cielo, los apóstoles continuaron con la tarea ¿de qué? De difundir el evangelio. El Señor les dijo: esperaos aquí y estén quietos hasta que venga la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Después me seréis testigos. ¿Dónde? En Samaria, en Jerusalén. ¿En dónde más? En todo el rincón de la tierra, le dijo. Eso era un mandato. Un mandato. Cuando el apóstol Pedro difunde el evangelio, lleva la palabra, lleva las buenas nuevas, dice que a la primera evangelización o a la primera predicación se convirtieron 3,000. Al primer sermón que Pedro da, se convierte en 3,000. A la segunda salida de Pedro a evangelizar, a difundir el evangelio, a llevar las buenas nuevas de salvación, a predicar el evangelio a aquel que estaba en pecado, dice la Biblia que la segunda predicación se convirtieron 5,000. La primera 3,000, la segunda 5,000, lleva 8,000 almas que han escuchado el evangelio. ¿Por medio de quién? De un atalaya, de una persona que entendió el llamado de Dios como atalaya. Es predicar, es difundir el evangelio. Mire, yo no sé, hoy en día muchas congregaciones hacen tanta cantidad de eventos que no tienen nada que ver con difundir el evangelio. Nosotros como iglesia estamos llamados ¿a qué? A difundir las buenas nuevas, a llevar la predicación del evangelio. ¿Cómo se arrepentirá el pecador? ¿Cómo se arrepentirá el impío? ¿Cómo verá aquel que está en ceguera si nadie les lleva el evangelio? Esa es la tarea de la iglesia. Aquí no estamos para nada más, sino para adorar al Rey, para exaltar al Rey y para difundir el evangelio a través de la palabra del Señor Jesucristo. Esa es nuestra tarea. Pero hoy en día no. Hacen una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con el evangelio, cuando nuestra responsabilidad es llevar el evangelio. Mira la importancia de predicar. Escucha esto. La predicación es el medio ordenado por Dios para la difusión del evangelio, para llevar el evangelio. Mira lo que dice Marcos capítulo 16. ¿Qué es entonces? La predicación es el medio ordenado por Dios para la difusión del evangelio, para difundir el evangelio, para llevar las buenas nuevas. Marcos capítulo 16. Mira lo que dice el Señor ahí. Verso 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad. ¿Qué? Difundir. Eso, predicar, es difundir el evangelio, es dar buenas nuevas a aquel que no las conoce. Les dijo: id por todo el mundo y predicad o difundid el evangelio a toda criatura. Verso 16. El que creyere fuere bautizado y será salvo, mas el que no creyere será condenado, dice. Entonces mira la tarea que tenemos nosotros, la responsabilidad que tiene la iglesia de difundir el evangelio. Pregunto, ¿por qué usted está acá? De pronto porque alguien le difundió, alguien le predicó el evangelio, alguien le llevó las buenas nuevas de salvación a usted, y por eso es que usted está acá. Ahora sí, como usted recibió las buenas nuevas de salvación, Jesús dijo: lo que yo he recibido, escucha esto, lo que yo he recibido de mi Padre, dijo, yo les doy a ustedes y los envío a ustedes también, dijo.
ahora nosotros como hijos de Dios, como atalayas que somos, recibimos el evangelio de parte de Dios a través de una atalaya que nos predicó a nosotros. Ahora yo pregunto, ¿qué has hecho con lo que recibiste? ¿Difundiste ya el evangelio? ¿Has predicado las buenas nuevas a alguien que no lo conoce? ¿O simplemente lo recibiste y lo guardaste y apresaste la palabra de Dios? Y muchos hoy en día se volvieron atalayas mudos, como lo dice Isaías. Hemos callado. ¿Por qué? Porque se enseña un evangelio donde solamente se le pide a Dios, cuando nuestro deber es difundir el evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿A cuántos le hemos predicado? ¿Hace cuánto recibiste tú el evangelio? Algo que vamos a ver nosotros en la eternidad no es lo que tú hayas conseguido aquí en la tierra. Lo que tú estarás viendo por la eternidad serán aquellas almas a las cuales tú difundiste el evangelio, a los cuales tú les predicaste la verdad. A ellos estarás viendo por la eternidad allá. Aquel que le predicamos el evangelio y que se salvó. Otra, la predicación es el medio ordenado por Dios para la salvación de las almas. Mira lo importante de predicar. Entonces vimos que la predicación es el medio ordenado por Dios para difundir el evangelio. La predicación es el medio ordenado por Dios para la salvación de las almas. Y eso lo encontramos en Romanos, capítulo 10. Mira Romanos, por favor. Romanos capítulo 10. A través de la predicación, muchas almas se salvarán. ¿Qué dice Romanos capítulo 10? Verso 13 al 17. Dice así el Señor: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Ahora, ¿cómo van a invocar el nombre del Señor si los atalayas están durmiendo? Si los atalayas están mudos, si los atalayas están soñolientos. Pero mire lo que sigue diciendo el 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no haber quién, iglesia, les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. O sea, en pocas palabras, parafraseando aquí, cuán hermosos son los pies de los atalayas que llevan el evangelio. Cuán hermosos son los pies de los atalayas que ayudan a difundir el evangelio por medio de la predicación. Cuán hermosos, dice. Verso sigue ahí. Que los anunciaren las buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio. Mira, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que por la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero yo quiero que nos grabemos algo en nuestros corazones. Mira el verso 15. Vamos, iglesia, por favor. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, dice, de los que ayudan a difundir el evangelio. Cuando usted difunde el evangelio, predica el evangelio, o un impío, el pecador, se arrepiente, dice la Biblia que mientras un pecador aquí es o escuchando el evangelio, salvo a través de la palabra, en el cielo hay ¿qué? ¿Qué hay, iglesia?
Hay fiesta por un pecador que se arrepiente. Qué hermoso. Qué hermoso. Qué maravilloso es llevar el evangelio. Otra. La predicación es el medio ordenado por Dios para la edificación de la iglesia. La predicación es un medio ordenado por Dios para la salvación, pero también es un medio ordenado por Dios para la edificación de la iglesia. ¿Qué está haciendo usted a la iglesia? ¿Está haciendo qué? Edificada a través de qué? De la predicación, a través de difundir el evangelio. Aquí lo que estoy haciendo es difundiendo el evangelio, predicando el evangelio, lo que estoy haciendo con usted. El problema, ¿sabe qué? Es que nosotros nos predicamos entre nosotros mismos. Pero la Biblia dice, ¿cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo sabrán de un Cristo que es justo cuando nadie les muestra la justicia de Dios? ¿Cómo sabrán un Dios que es amoroso cuando nadie les muestra la palabra de amor? ¿Cómo pueden escuchar a un Cristo? ¿Cómo pueden oír a un Dios cuando la iglesia, los atalayas, duermen? Dormimos. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, por favor? O sea, la predicación es el medio ordenado por Dios. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Efesios capítulo 4, verso 12. Mira que dice: a fin de perfeccionar a los santos. ¿A quién está hablando? A la iglesia. Por la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso es la predicación también. Para edificar, para exhortar, para redarguir, para corregir a tiempo y fuera de qué? De tiempo. Este es el evangelio de Jesucristo. Y este es el evangelio que nosotros necesitamos escuchar hoy en día. Ahora sí, viene la pregunta: ¿qué clase de atalaya somos nosotros? ¿Somos de los que menciona Isaías? ¿Alguien ha leído lo que Isaías menciona sobre los atalayas? Vamos a ver, ¿qué clase de atalayas? Y muchas veces somos como los atalayas que menciona Isaías. Vaya al libro de Isaías, por favor, capítulo 56. A veces parecemos estos atalayas aquí. A veces nos identificamos como los atalayas de Isaías que habla. Y mire cómo dice Isaías, cómo describe el Señor a los atalayas en Isaías. Isaías 56, verso 10 al 12. ¿Qué dice ahí? ¿Ya lo tiene, iglesia? Sus atalayas son ¿qué? Vamos, iglesia, son ciegos. Todos ellos ignorantes. Todos ellos perros mudos, dice. No pueden ladrar. Soñolientos, echados, aman el dormir. Pregunto, ¿será que somos como aquellos? ¿Será que nos identificamos como esos atalayas? Volvámoslo a leer, por favor. Iglesia, por favor. ¿Será que somos así o no? Yo no estoy diciéndole perro mudo. Mire cómo describe una atalaya que no habla, una atalaya que no difunde el evangelio. Mire cómo lo describe el Señor. Dice el verso 10: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, o sea, como diciendo, no hablan, soñolientos, todo tiro con pereza, echados, aman el dormir, dice. Qué tremendo, ¿sí o no? ¿Y qué dice el verso 11? Y esos perros comilones son insaciables. Los pastores mismos no se saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos.
Cada uno busca su propio provecho y cada uno por su lado. Venid, dice, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Eso es lo que hace un atalaya. ¿Qué? Ciego. ¿Qué más? Perro mudo, soñoliento, dormilón, el perezoso, el que va al culto y se duerme, ese es soñoliento. ¿Usted no ha visto muchos así? ¿Será que nos parecemos o tenemos la característica que describe Isaías a los atalayas? Yo siempre he dicho esto. Va uno a evangelizar y le da miedo, le da pena. Y en la casa abre la boca peor que lora mojada. Eso pega unos gritos que todo mundo se asusta. Y en la casa sí levanta las alas. Pero como atalaya es mudo, muda. Es ciego, es ciega. Y nosotros tenemos que hacer el papel ¿de qué? De atalayas. Ahora sí escuche esto. El problema tan grande o el que viene sobre nosotros, el de no predicar el evangelio, viene una consecuencia grande. Viene castigo para ellos también. Porque dice la Biblia, conociendo la verdad no la difunden. Dice Santiago, aquel que haga volver a un pecador de su mal camino, cubrirá multitud de ¿qué? De pecados. Dice Santiago, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado ¿cómo? Como pecado. Ahora pregunto, ¿cuántos atalayas habemos que nos identificamos como Isaías describe? Miren la tarea de un atalaya. Vaya a Mateo capítulo 7, por favor. Dígame en iglesia. Están juiciosos. Están juiciositos. Están muy juiciosos. Aquí en Mateo capítulo 7, el Señor Jesucristo habla y describe. Habla de dos puertas. Habla de una puerta ancha y de una puerta espacio angosta. Mira lo que dice Mateo capítulo 7, verso 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Verso 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Míreme la necesidad de predicar el evangelio. Satanás pone delante de las personas la opción y los beneficios de entrar por la puerta ancha, por la puerta espaciosa. Un día alguien le preguntó, ¿vieron ahí? Estaba Jesús acá, pero también estaba Satanás acá. Y el pueblo preguntando y dijo, bueno, Jesús, ¿tú qué ofreces? ¿Qué nos puedes ofrecer a cambio? Jesús dijo, bueno, muchachos, yo ofrezco un camino angosto lleno de espinas. Yo ofrezco pruebas, persecuciones. Pero si usted entra por esa puerta angosta, también ofrezco salvación. Pero recuerden, primeramente hay espinas, hay abrojos, hay persecuciones, hay luchas para que puedan llegar a la vida eterna. Esa es mi propuesta. No, y no ofreces nada más. No hay nada más. Pues hermano, ofrécenos algo más.
Dijo, no, esa es mi propuesta. Yo ofrezco eso. Y le preguntan a Satanás y le dicen, señor diablo, ¿y usted qué está, pues, qué está dispuesto a ofrecer? Dijo, yo ofrezco, dijo, camino ancho y espacioso y una puerta grande y amplia. Wow, todo mundo. Dijo, yo ofrezco libertinaje. Wow, licor, mujeres. ¿Y qué decía el pueblo? Como cuando les predican de la prosperidad, saltan. Entonces Satanás dijo, yo ofrezco eso. El camino ancho que el pueblo escogió sin darse cuenta, eso lo lleva a una perdición y a una condenación al ser humano. Y eso fue lo que escogió el pueblo de Dios cuando fue llevado por Nabucodonosor cautivo. En vez de verse que estaban allá oprimidos, cautivos, en vez de clamar a Dios, lo que ellos hacían era pecar, rebelarse contra Dios. Eso fue lo que hicieron ellos. Y ahí es cuando Dios levanta ¿a quién? A Ezequiel como el atalaya del pueblo de Israel. Para mí, uno de los grandes sacerdotes o profetas, llamémoslo así, del Antiguo Testamento es Ezequiel. Porque fue llamado en un momento duro, difícil, cuando Ezequiel estaba siendo cautivo también con el pueblo de Israel. Imagínense, Ezequiel cautivo, todos allá. Si el Nabucodonosor ordenaba o se le venía en gana de querer matar al pueblo, lo hacía, no era más. Pero ahí es donde aparece la gracia y la misericordia de Dios hacia el pecador. Ahí vino la visión que tuvo Ezequiel y Dios le dice, levántate y habla como atalaya a mi pueblo. Pero no cualquier atalaya, no ese atalaya dormilón, no ese atalaya mudo, no ese atalaya soñoliento, le dijo, sino serás una atalaya espiritual que yo levantaré para que tú intercedas y hagas volver a mi pueblo del pecado, para que haya restauración, dijo. Pregunto, ¿cómo un pecador, lo que decía Romanos capítulo 10 verso 13, cómo una persona va a conocer a Cristo si nosotros como atalayas estamos durmiendo? Se convoca a evangelizar y los atalayas mudos, soñolientos se quedan durmiendo. No salen a evangelizar. Yo no lo digo. ¿Quiere que leamos Isaías vuelta? Isaías es claro. Pero cuando estaba en el mundo se convocaba una fiesta, 8 días usted se preparaba para irse a la fiesta. Y con el mejor traje. Ahora no, los atalayas es traje sueño, traje hambre, traje pereza. ¿Oyes eso? ¿Sí o no? Traje cansancio. Ay, pastor, es que es el único día que tengo para descansar. Todos los días trabajando y usted ya me va a hacer... No. Es el único día hoy que vamos a evangelizar. Es el único día que tengo para estar con mi familia. Traje excusas, traje disculpas. Mira el atalaya. Ahora pregunto esto: si nos pusiéramos al frente del espejo o al frente de la gloria de Dios así, ¿cuál sería nuestra excusa delante de Él como atalaya? Cuando el Señor nos mostrara y dijera, mira, durante 10, durante 15 años, durante 5 años, durante 3 años, durante 2 años de que conociste a alguien, te difundió el evangelio,
por esa persona que te difundió el evangelio a ti, dijo: mira lo que hay allá, multitudes entrando por la puerta angosta. Pero le dice: ahora vamos a partir del momento en que tú recibes el evangelio y no lo has difundido el evangelio, mira multitudes que se van al infierno por tu callar, dice. Porque no has difundido el evangelio, dice. Multitudes se han ido una eternidad sin mí, dice, por tu culpa. Y entonces dice: esa sangre te la demandaré a ti, dice, por cuanto fuiste atalaya mudo, fuiste atalaya perezoso y fuiste atalaya soñoliento, dice. Ahora usted se da cuenta la responsabilidad que tenemos cuando le inicié al principio. La responsabilidad de un padre, de una madre con sus hijos es tremenda. Pero la responsabilidad que pasamos a tomar nosotros como atalayas espirituales es más tremenda, más responsable todavía. Porque tú puedes tener 2, 3 hijos, pero hay miles, cientos de personas que no conocen el evangelio, que dependen de una atalaya que lleve las buenas nuevas de salvación. Y no hemos llevado ellos. Y muchos se van a un infierno porque hemos callado y hemos enmudecido y hemos puesto excusas. Ah, Señor, yo llevo 10 años y en esos 10 años me prediqué a 2 personas. Gloria a Dios. ¿Y el resto? ¿El resto dónde estamos? Cerrando aquí. Mira Ezequiel, por favor. Verso 17 nuevamente. Aquí está hablándole Dios a Ezequiel. Y hoy está hablando Dios a su pueblo. Dios nos está hablando hoy. Dice el verso 17: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, dice. Yo te he puesto por atalaya donde estás, en tu barrio, en el municipio, en Soacha, donde quiera que te encuentres. Yo te he puesto por atalaya ahí, dice. Oirás pues tú las palabras de mi boca, dice, y los amonestarás de mi parte. O sea, les hablarás de mi parte. Los amonestarás, los confrontarás. Hermano, yo no veo que una persona pueda llegar al cielo a través de un mercado. Y hoy en día muchos pastores tienen la costumbre de llenar los lugares a través de cosas que no tienen nada que ver con el evangelio. Entonces, para que el hermanito vaya, démosle una ofrenda. Para que el hermanito asista, démosle un pequeño mercado. Y el día de la repartición del mercado se llena a la congregación. Eso no salva un alma, hermano. Tú lo puedes hacer, pero eso no salva un alma. Lo que salva un alma es predicarle, difundir el evangelio. Por medio de difundir el evangelio, las personas conocerán al Señor Jesucristo y se darán cuenta delante de Él que el que está en pecado morirá y se perderá si no se arrepiente. Esa es la única forma de difundir el evangelio. Nuestro deber es amonestarlos de parte de Dios. ¿Lo estamos haciendo? Pregunta una vez más el Señor. ¿Qué clase de atalaya somos? Mira el mensaje claro que tiene Dios para el pueblo.
El mensaje que le da a Ezequiel Dios, verso 18. Aquí está hablando: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, dice, y tú no le amonestares o no difundieres el evangelio, ni le predicares y él muriera en su pecado, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío, dice, morirá por su maldad. Vamos, iglesia, ¿qué dice ahí? Pero su sangre demandaré de tu mano, dice. Qué tremendo. Su sangre demandaré de tu mano. ¿Cuántos hay que necesitan de un evangelio? ¿Cuántos hay que necesitan de las buenas nuevas? Y nosotros nos predicamos entre nosotros mismos. En las iglesias hoy en día ya se parece una película que se llama A Medias Tintas. ¿Tintas es? A medias tintas. Entonces hacen comidas, hacen eventos, hacen salidas, se dan regalitos y todos felices. Pero cuando alguien dice vamos, hagamos de atalaya, no, por allá ni vayan. Eso por allá es peligroso. ¿Qué vamos a meternos por allá? Pero Dios dice ahí que un día nos demandará esa sangre. La pregunta es, ¿cómo nos vamos a presentar ese día que Dios nos llame al juicio? ¿Cómo? Señor, 10 años en la iglesia, fiel, servía ahí como diácono, servía a Dios fiel, no faltaba un culto el día viernes, el día domingo. Bien, buen siervo, le dice. Lo hiciste por ti, pero para mí, ¿qué hiciste? Ah, Señor, ahorita, es que había que hacer algo por usted. Le dice, vamos a Ezequiel, capítulo 3, le dice. Y empieza a leerle del verso 16 al verso 21. Eso será nuestra confrontación el día de mañana. Iglesia, con todo amor le digo. El Señor ha estado golpeando esto a mi corazón, de ver que cientos de almas en los terremotos, en los temblores que ha habido, que Dios ha permitido, porque Él hace juicio y justicia, cientos de personas han muerto y se han ido a una eternidad sin que nadie les hable del evangelio. Sin que nadie. Dios en el verso 18 lo que está haciendo es trayendo un mensaje claro para el hombre pecador. Dios está trayendo un mensaje claro para el hombre pecador. Más que expresar su castigo, es una advertencia por la desobediencia a la palabra de Dios. Es una advertencia que hoy está haciendo. Ejemplo, cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, antes que explicarles lo que iba a hacer, lo que iba a pasar en ellos, les dio una advertencia. ¿Por qué? Porque los amaba. El Señor les dijo a Adán y Eva, les dijo: de todo árbol les advierto, hijos, que de todo pueden comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Les dijo: el día que ustedes coman de ese árbol, morirán. Vendrá el castigo. ¿Y cuál fue la consecuencia de la desobediencia de ellos? ¿Cuál fue? Que fueron expulsados del huerto del Edén. El huerto del Edén representa, la palabra huerto es paz, alegría, gozo. Mira de dónde fueron expulsados: de la paz, de la alegría, del gozo. ¿De dónde más fueron expulsados? Del Edén, de la presencia de Dios.
O sea, Satanás, hermano, es verdad, Satanás existe, es verdad. Pero hay un poder que sobrepasa todo poder de las tinieblas, y es el poder del evangelio que transforma y cambia los corazones del pecador. Es el único poder que puede cambiar al pecador. Es la palabra de Dios. Adán y Eva no hicieron caso omiso a la advertencia que Dios les dio. Hicieron lo que ellos quisieron y tuvieron consecuencias. Ahora sí pregunto acá. El día de hoy todavía Dios es amor, Dios es justicia. La palabra dice que Dios no ha cambiado. Es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los ¿qué? De los siglos. El mismo Dios que advirtió a Adán y Eva en el huerto del Edén es el mismo Dios de hoy en día y será el mismo Dios en la gloria. Será el mismo. Él no cambia. Él no se cansa de escucharte. Él no se cansa de oírte. Él no se cansa de advertirte, de hablarte. Él no se cansa de amarte. Él no se cansa de esperarte. Él no se cansa de darte fuerzas. Él no se cansa. La pregunta es: ¿por qué nos hemos cansado como atalayas del Señor? Lea Romanos, 2 textos que vamos a leer ahí, por favor. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Verso 23. Que es un texto que todos tenemos que sabérnoslo. Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso se llama separación de Dios. Apartados de Dios, lejos de Dios. Lo que me aparta a mí del Señor es el pecado. Y hay gente que dice: ay, Dios ama al pecador. Mentiras. Hay gente que Dios dice: Dios ama al pecador y aborrece al pecado. No, Dios no ama al pecador. Dios amonesta al pecador para que en su misericordia le extienda el brazo, Dios, para que se arrepienta y vuelva a buscar la justicia y la verdad de Dios. Entonces, cuando usted le dice a alguien: ay, es que Dios ama al pecador, el pecador por eso vive feliz haciendo lo mismo, porque Dios lo ama como es: borracho, drogadicto, vago, delincuente, sinvergüenza. Entonces, como usted le dice: ay, es que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. No, Dios no ama al pecador. Dios extiende su misericordia al pecador a través del evangelio, a través de la palabra, para que el pecador sea advertido por su consecuencia de que si muere en pecado tendrá condenación, que si muere en justicia de Dios tendrá salvación. Ese es el verdadero evangelio. Y hoy se ve un poco de cosas ofreciéndole a la gente. ¿Qué dice Romanos 6:23? Dice: porque la paga, vamos iglesia, porque la paga del pecado es muerte, o sea, muerte, separación, condenación. O sea, el pecado los lleva a la puerta ancha, la puerta espaciosa, los lleva a la condenación sin Cristo, a un infierno. Esa es la puerta ancha. ¿Qué dice? Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, más la misericordia de Dios, más la bondad de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio no es: busque a Cristo y se le acaban los problemas, busque a Cristo y tiene casa, tiene carro, busque a Cristo, se le arregla las cosas. No, el verdadero evangelio es apartarse
confrontar al pecador con la verdad de la palabra, que si el pecador muere en su pecado, se va al infierno. Pero si el pecador oye la palabra que difunde la atalaya, el pecador se arrepiente, se aparta del pecado, muere en justicia, muere en santidad, muere en verdad, se va para el cielo al encuentro glorioso con el Señor. Oiga, denle un aplauso al Señor. ¿Sí ven? Cerrando aquí. Ese es el verdadero evangelio. Entonces, ¿cuál es nuestra obligación como atalaya? No se vaya de ahí. Lea Romanos, ese texto que leímos ahorita, verso 10, capítulo 10 es, ¿no? Terminemos con esto leyéndolo. Verso 13 como que era, ¿no? 13, ¿cierto? Sí, dice, capítulo 10, verso 13. Vamos, iglesia, leámoslo ahí, por favor. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo, salvación. ¿Y cómo se lo invoca? A través del evangelio. ¿Cómo pues, dice, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán si los atalayas no les han predicado el evangelio? Parafraseándolo. ¿Cómo? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, dice, ahí parafraseelo, cuán hermosos son los pies de los atalayas, de los centinelas que llevan la buena, que anuncian la paz, de las buenas nuevas de salvación. Qué hermosos, qué hermoso es. Hermano, ¿a usted no le ha pasado que cuando usted le predica a alguien y alguien acepta a Jesucristo? No es que usted, es que mucha gente dice, ay, pastor, yo me gané un alma. Usted no gana nada. Es que yo me gané 3 almas esta semana. Usted no ha ganado nada. El que ganó las almas, el que dio la vida por todos nosotros, fue Cristo en la cruz del Calvario. Él derramó, Él compró a un precio, nunca se puede pagar un precio no de plata, sino a un precio de sangre. Él vino a morir. Lo que usted y yo, lo que único que hacemos es difundir el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Cuando una persona oye el evangelio, ese pecador es confrontado, el impío es confrontado, se vuelve de su mal camino, de su pecado, se arrepiente y acepta a Cristo como su Señor y su Salvador. Esa persona entra al cielo por la misericordia de Dios. No es porque usted se ganó a nadie. Y antes, dele gracias a Dios que nosotros tenemos el privilegio más grande aquí en la tierra de predicar el evangelio. Yo me imagino los ángeles allá en el cielo diciéndole, Señor, mire esos centinelas como Isaías. Y le dice el Señor a los ángeles, ¿cómo son? Les dice, soñolientos, perros mudos, dice, aman el dormir. Y le dice, dice el Señor, esos son, dice, Señor, envíeme a mí, denme a mí el privilegio de predicar el evangelio. Pero ¿sabe qué le dijo el Señor? Le dijo, no. El privilegio de difundir el evangelio para la salvación de las almas, llevar las buenas nuevas, no es de ustedes, les dijo, es del hombre. Es del hombre. Y hoy tenemos el privilegio de difundir nosotros el evangelio. Amén. Qué bendición, qué hermoso. Cierre sus ojitos ahí donde tú estás. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 304-675-8193. 304-675-8193.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Comparte nuestros mensajes con tus seres queridos, así juntos expandiremos la palabra de Dios a muchas personas que lo necesitan, llevando una palabra de bendición hasta sus hogares y transformando sus vidas. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre Tus Ojos. Dios te bendiga.